Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad a todos ustedes, los que están frente a su televisor, que nos ven por Claro, por UNE o por Mcali, los que nos están viendo por su computador o su tablet desde www.canal14.com.co o los que nos están viendo desde sus celulares por la aplicación Canal 14 Cali o Eurolatin Play. Gracias a todos por esa fidelidad, gracias por estar pendientes de nuestro programa todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Ya saben que estamos en vivo y en directo y que si tienen inquietudes está nuestra línea disponible 664-9880. Siempre les digo, si ustedes desean pasar al aire, pueden pasar al aire. Si tal vez no desean, tienen simplemente una inquietud, alguna pregunta, pues se la dejan a mi productora Marianela Cardoso y ella nos pasa la pregunta y se la resolvemos aquí al aire. Nos gusta hacer este programa en vivo y en directo para que ustedes tengan esta oportunidad de participar y de consultar con los especialistas. 664-9880. Y cuando estamos fuera del aire, se pueden comunicar con nosotros a través de mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de biopolímeros. Increíblemente, y yo digo increíblemente porque mucho sí que se ha escuchado sobre lo malo que son los biopolímeros, los riesgos que corre una persona que tiene biopolímeros en su cuerpo, pero increíblemente siguen llegando pacientes. Y hoy vamos a conocer, incluso vamos a conocer una historia, un caso, la tenemos aquí también en nuestro set y ustedes la van a conocer, que digamos fue víctima de estos biopolímeros. Y está con nosotros inicialmente en nuestro programa el doctor Carlos Alberto Ríos. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y él tiene una gran experiencia en el retiro de biopolímeros. Está aquí con nosotros, doctor, y le agradecemos muchísimo que nuevamente nos acompañe en el programa y además porque teníamos desde hace mucho tiempo planeado volver a tratar este tema porque es necesario. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana, por la invitación y un saludo muy especial para toda tu audiencia. Doctor, lo decía yo ahora, increíblemente siguen llegando pacientes víctimas de biopolímeros. Exactamente, y hay oleadas de pacientes que han sido lesionadas con este tipo de procedimiento y pues últimamente se ha agravado esta crisis y consultan pacientes que han sido inyectadas hace poco tiempo con complicaciones severísimas como más adelante podríamos mostrar. Que vamos a mostrar también igual algunas fotos, algunos videos que de pronto son un poco sensibles, un poco impresionantes, pero necesarios, digamos, para que las personas sepan cuáles son las complicaciones de verdad de aplicarse biopolímeros. Pero empecemos, doctor. Tal vez muchas personas han escuchado la palabra biopolímeros, pero en sí no tienen ni idea qué es esa sustancia. Son inyecciones de cualquier tipo, de una sustancia que no es absorbible, que no desaparece y que inducen a la persona a caer en el engaño, son engañadas porque nunca les dicen que la sustancia es dañina, es nociva para su salud y van a tener que arrepentirse el resto de su vida de haber hecho esto. Generalmente les dicen que es ácido hialurónico, grasa de cordero, células expansivas, vitamina C, es como lo más frecuente. El 98 a 99% de las aplicaciones en un grupo de pacientes que estamos estudiando en este momento están adelantando 2 tesis de maestría en salud pública y un trabajo muy interesante que se está haciendo con Colciencias. El gobierno, diferentes entidades y nosotros estamos llevando a cabo este estudio para determinar el origen, las causas, las consecuencias, los daños que se producen y la efectividad de los procedimientos quirúrgicos que se realizan para retirar esto. Entonces las personas son inducidas al error, son engañadas, son timadas y les inyectan cualquier tipo de sustancia, llámela como la quiera llamar, aceite industrial, aceite para niños, aceite mineral, la cuña, cualquier líquido que sea viscoso, que es inyectado en el cuerpo, genera una respuesta inflamatoria que puede ser inmediata. Las personas pueden morir en el momento de la inyección. Eventualmente lo hacen y nos damos cuenta en los medios de comunicación. Pero las complicaciones pueden tardarse 10, 20, 30, 60 años después de la aplicación. 60. Hay reportes en la literatura médica de complicaciones por la inyección de una sustancia 60 años después de la aplicación. Yo creo que ahí está uno de los mayores problemas, ¿no, doctor? Digamos, de esa aplicación de biopolímeros, que como las complicaciones pueden aparecer tan tardíamente, las personas dicen, ah, no, está bien, eso no es malo, te quedó bien, y caen más y más. Exactamente, y no consultan. Primero, sus amigas están bien, yo creo que los cambios que yo tengo obedecen a otro problema. Las complicaciones que presenta en su cuerpo, en su sistema inmune,
no están relacionadas, por ejemplo, con los glúteos, o con los senos, o con las piernas, o con el rostro. Tiene otro tipo de alteraciones y de síntomas que nada tienen que ver, y se imagina la paciente, pero que están directamente relacionados, y esto ya tiene nombre, ¿no? Cuando le inyectan el biopolímero, eso se conoce como halogenosis iatrogénica. Halógeno es de fuera del cuerpo y iatrogénico es que te produjeron lesiones corporales. Pero también fue publicado más recientemente, en el 2010-2011, por un inmunólogo israelita, el doctor Yehuda Schoenfeld, una entidad conocida como síndrome de Asia. Eso traduce autoinmune, inmunológico, síndrome inducido por un adyuvante. Un adyuvante puede ser una vacuna, como las niñas que murieron por la inyección de la vacuna del papiloma, que murieron un poco de niñas en la costa. Puede ser un biopolímero, una silicona inyectada, o sea, un material industrial inyectado. Genera una respuesta inflamatoria al organismo y puede presentar pérdida de la memoria, alteraciones del sueño, insomnio, sueño no reparador, ojos secos, boca seca, depresión o irritabilidad frecuentes, síndrome de colon irritable, inflamación o dolor muscular, inflamación o dolor articular. O sea, todo esto nada tendría que ver o no lo relaciona el paciente con la inyección que tuvo en sus glúteos, pero la paciente que se ve bien y se siente mal tiene síndrome de Asia. Entonces, muchísima atención a esto que nos está diciendo en este momento el doctor Carlos Alberto Ríos. Si una persona, doctor, entonces se ha inyectado algo, digamos, en algún momento de su vida, se ha hecho algún procedimiento que creyó que era normal, porque usted lo ha dicho, son engañadas, pero está teniendo estos síntomas, estas manifestaciones, es urgente que consulte. Claro, debe seguir varios pasos. Primero, buscar la persona quien lo inyectó, verificar si es médico, verificar si es dermatólogo, si es cirujano plástico. Como siempre he dicho en las entrevistas, cirugía plástica es con cirujano plástico. No debo ir a garaje, no debo ir a clínica bonita donde no hay una persona que tenga un diploma que le garantice por lo menos que pasó 5 años de residencia médica, de entrenamiento para hacerle ese procedimiento. Tenemos complicaciones. El que no opera no tiene complicaciones. Los médicos tenemos complicaciones. Existen cirugías en que las complicaciones pueden ser pequeñas o leves a severas. Y eso pasa pues por todo un abanico de complicaciones que se pueden presentar y que los médicos, que son responsables como médicos, disminuyen estadísticamente la cifra de complicaciones operando pacientes que están sanas, que los exámenes están normales, operando en un lugar idóneo, que está certificado, avalado por la Secretaría. Toda esta cosa enorme que eleva los precios hace que le brindemos mayor seguridad al paciente, pero igual van a seguir existiendo complicaciones. Claro, no, y doctor, y la experiencia, digamos, que ustedes sepan cómo actuar frente a algún evento que aparezca. Debe llamar a la Secretaría de Salud. Hay teléfonos donde usted llama y verifica si Liliana es médica, es cirujana, su lugar está habilitado para hacer lo que va a hacer. Usted le pregunta a la persona, ¿yo puedo llamar a la Secretaría de Salud o a la policía y me dicen que aquí está habilitado? Con certeza el que no está se va a morir de miedo, le va a cambiar la cara, ojo en el ojo, la mirada. Usted mira el establecimiento. Si es un garaje, pues no se haga procedimientos en ese lugar. Confirme, usted va a mi consultorio, yo le voy a inyectar un material, dígame doctor, por favor permítame la caja, yo quiero ver si tiene INVIMA. Para eso se le INVIMA. Eso se debe revisar antes, eso no se debe revisar después. Después ya el problema está creado, ya las secuelas son otras, las complicaciones son diferentes. Pero usted tiene la obligación, usted es responsable por lo que haga con su cuerpo. Usted es responsable. Entonces tiene que exigir, de la misma manera que usted va a comprar un carro y pide un test drive, una cosa de estas, usted tiene que ser responsable con usted, ser muy serio, no ir en la onda de las amigas, me dijo, está bonita, chévere, yo quiero lo mismo, no ir en eso porque es que estamos hablando de complicaciones gravísimas para la salud y para la vida. Claro, doctor, esto que nos está diciendo entonces, digamos, es la forma de evitar el engaño, porque el engaño está ahí a la puerta, digamos, uno abre internet, busca de pronto cirujanos y fácilmente encuentra los que no son cirujanos y que ofrecen, digamos, estas sustancias y les hablan bellezas, ¿no? Que son compatibles, les cambian de nombre, como usted lo ha dicho, le ponen biogel, les ponen palabras bonitas para engañar. Eso que usted nos dice entonces es la forma de no caer en ese engaño. Exacto, vacúnese contra el engaño. ¿De qué manera? Infórmese. Hoy en día Internet le permite, así como caer en una trampa, también le permite tener mucha mayor cantidad de información que le puede salvar. A usted le van a aplicar, listo, voy a agendar mi aplicación para la próxima semana, no ahora, yo voy a tomar sus datos, déjeme saber qué me va a inyectar porque yo voy a llamar a la Secretaría de Salud. Punto. Quien va a hacer algo ilegal va a salir corriendo.
Si él es médico, si es especialista, si el producto que le va a inyectar es de buena calidad, de la mejor que le pueda ofrecer para usted, tiene registro INVIMA, él no tiene ningún temor y va a agendar su próximo procedimiento sin afán y sin ningún problema. Claro, eso es cierto. Doctor, ¿dónde, digamos, se acostumbra inyectarse biopolímeros? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿En qué lugar del cuerpo, sí? Donde hace calor, se exhibe más el cuerpo. Donde hace frío, el cuerpo se tapa y se exhibe el rostro. Entonces depende de en qué ciudad o en qué país se encuentra. Tenemos un problema desde Estados Unidos hasta Argentina. O sea, es todo el continente. Son diferentes continentes. Tenemos pacientes de todas partes del mundo. Entonces, principalmente en nuestra región, las inyecciones se hacen primero en los glúteos, segundo, pantorrillas y muslos, tercero, rostro y por último, los senos. Entonces, mucho cuidado, porque hay publicaciones científicas en journals médicos indexados donde hablan acerca de la relación de cáncer en la mama secundario a la inyección de biopolímero o de silicona líquida, como le denominan los americanos. Cáncer y biopolímeros. Imagínense, entra esta sustancia en el cuerpo, doctor. Es decir, se hace, digamos, ese procedimiento ilegal, se inyecta esa sustancia en cualquier zona y ella ¿qué empieza a hacer? ¿Ella cómo actúa? Si la sustancia inadvertidamente alcanza un vaso sanguíneo, es canalizado, esto viaja por el torrente circulatorio, llega a los pulmones y produce un embolismo pulmonar. Inmediato. Inmediato, y la persona puede fallecer en ese momento o en las siguientes horas. Estamos haciendo también un trabajo muy interesante con el doctor Jorge Paredes, él es patólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y es la persona que tiene la mayor serie consecutiva de pacientes por un solo médico, de pacientes que han fallecido por biopolímeros. Secundario a la inyección se pueden producir infecciones, porque esto generalmente no tiene una buena técnica séptica la manipulación o no están estériles. Las infecciones pueden ser severas, agudas, o pueden haber infecciones subclínicas, donde la paciente presenta infecciones recurrentes 2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año durante muchos años. Los tejidos empiezan a cambiar, a degenerarse, y resulta que estamos estudiando con Colciencias la presencia de biofilm. ¿Qué es eso? Es una película que las bacterias forman alrededor y las protege de cualquier antibiótico que existe, las protege de la inmunidad del organismo, o sea, no hay cómo atacar eso. Se presenta ese problema en diferentes cirugías, ¿no? De prótesis de rodilla, prótesis mamaria, se forma una capa protectora de la bacteria y eventualmente hay unos brotes o ondas de respuesta inflamatoria del sistema inmune en contra de esas bacterias, pero finalmente el organismo es incapaz de vencerlo y se perpetúan y continúan las inflamaciones y los dolores y la degeneración y las deformidades. Entonces tenemos esas infecciones agudas, infecciones crónicas recurrentes y tenemos también las pacientes que se inyectan, no presentan ninguna infección ni inflamación durante años, permanece silente y en algún momento, después de un embarazo, después de un golpe, de un trauma, después de una infección respiratoria, de algún evento inflamatorio, se dispara toda la cascada del síndrome de Asia o de la halogenosis. Doctor, yo voy a hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos seguimos hablando justamente de estas manifestaciones. Puede aparecer, lo ha dicho, digamos, síntomas que parecieran no tener nada que ver con, digamos, una inyección de alguna sustancia en una zona del cuerpo. Pero también pueden aparecer, digamos, malformaciones porque la sustancia migró. Todo eso lo hablamos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Biopolímeros es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con el doctor Carlos Alberto Ríos. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo. Él es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y él tiene una gran experiencia en retiro de biopolímeros, que pocos, ¿no, doctor? Digamos que son los médicos que, yo no sé si podríamos no decirlo así, se animan a ayudar a tantas pacientes que han sido víctimas de los biopolímeros. La cantidad, la cifra de pacientes es exorbitante, pero es un problema bastante complejo desde el punto de vista económico, ético, moral y social. Claro. Tenemos pacientes que son sometidas a unas técnicas y después, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que las técnicas no son efectivas. No porque el médico tenga el error, sino que él idealiza un procedimiento para ayudar a su paciente.
y vamos cambiando las técnicas, así sucede en todas las especialidades médicas, se van cambiando las técnicas, mejoran, con el tiempo se dan cuenta que no fue bien y tienen que cambiar y van quedando pacientes operados con esas técnicas. Entonces, disponemos de técnicas seguras para el retiro de biopolímeros en este momento. Las pacientes que nos consultan son pacientes que tienen complicaciones, o sea que las complicaciones de las pacientes que se someten a cirugía de retiro de biopolímeros son más frecuentes. No es igual operar a un bebé sano que operar a un bebé enfermo. El bebé enfermo, la paciente de biopolímeros, sus tejidos, se necrosa, se infecta, se abre, tiene deformidades, retracciones, todo cambia. Entonces tenemos pacientes que las operamos y están muy bien. Tenemos pacientes que las operamos y están bien, y tenemos pacientes que operamos y están mal. Entonces, la verdad, tenemos muchas pacientes que están bien, y tenemos pacientes en los dos extremos. Unas están muy satisfechas y otras que están bastante insatisfechas. Porque no asumen que el problema es la responsabilidad de cada uno con su cuerpo. Entonces, si nosotros retiramos una gran cantidad de biopolímero, si retiramos un tumor muy grande, pues vamos a tener una cavidad, un vacío o una deformidad muy grande. Entonces, la cirugía plástica para el retiro de biopolímeros no es una cirugía plástica estética, es una cirugía plástica reconstructiva, que es costosa, que se realiza por tiempos operatorios, o sea, tiene que hacer varias cirugías, tiene que gastar dinero muchas veces, tiene que tener muchas incapacidades y que eventualmente no va a encontrar ese resultado en la forma de su cuerpo que desea. De repente es aquello que no desea. Entonces son pacientes que tienen muchas insatisfacciones y que vuelcan toda esa insatisfacción en el médico que les operó, no en quien les inyectó. Entonces hablamos ahora fuera de cámaras que la paciente tiene un hijo feo y el cirujano se casa con su paciente. ¿De quién es el hijo? Asumen que es del cirujano, pero realmente es un problema que viene de atrás y esto tiene pues muchas implicaciones porque es una cirugía, el tratamiento es muy desagradecido. No es como en las películas que el médico sale y le dice a la familia, hicimos lo que pudimos, falleció, y la familia dice, gracias doctor. Eso no existe. La gente espera un resultado maravilloso en un solo procedimiento, pero no están entendiendo algunos que estamos hablando de salud, no estamos hablando de estética. Pero sí, doctor, y aquí es bueno decirle a nuestros televidentes, si usted le ha cambiado la vida a muchísimas personas porque les ha brindado calidad de vida e incluso, es que estéticamente, no desde la primera, sino tal vez 2, 3 o 4 intervenciones, sí hay mejoría. Claro, eso es lo que buscamos, pero tenemos limitaciones dependiendo del lugar donde se inyectó, las manifestaciones, el daño que hizo, ¿me entiendes? Entonces, si tú consultas porque tienes un tumor maligno que te dañó algo y te tienen que cortar una pierna para que no te mueras, tú dices al doctor, al cirujano oncólogo, ampútame la pierna. Pero si usted tiene un problema en un glúteo y el doctor le amputa el glúteo porque eso no tiene reversa, pues usted no lo asume de la misma manera, porque la especialidad es diferente, ¿no? Los valores son diferentes. El cerebro pesa más que el corazón y el corazón pesa más que una mano. O sea, en la representación de los órganos en nuestra mente. Por eso les decía un poco, digamos, entonces no son muchos los cirujanos plásticos que se Sí, animan que deseamos asumir ese tipo de pacientes que son maravillosas la gran mayoría, pero que el comportamiento de algunas pocas es tremendo. A mí en mis redes sociales tengo unas pacientes que se han operado y han tenido complicaciones y me atacan muy duro porque son pacientes que no asumen sus complicaciones que tenían antes o las complicaciones que padecieron después del procedimiento quirúrgico. Porque imagínense que encontramos, por ejemplo, tenemos una paciente médica, o sea, este problema atañe a todos los niveles socioculturales, médica, y también socioeconómicos, desde la paciente que vive en un estrato 1 y que no tiene empleo, hasta la paciente que vive en el estrato 20 y que tiene un cargo político, que tiene un cargo en una empresa, una multinacional. O sea, no es por dinero y no es por capacidad intelectual. También ataca caen. a todos los niveles, a todos. También caen ahí. Entonces, nos iba a contar justamente, sí, doctor, sobre esa médica que... Bueno, una médica, la estábamos operando y en la cirugía empezó a salir pus que caía a la camilla y de la camilla caía hasta el piso. Entonces tomamos un cultivo de eso, de una paciente que estaba sin sintomatología infecciosa, con los exámenes normales, y se cultivó una bacteria que se conoce como Proteus, que está vinculada con la materia fecal. O sea, teníamos una paciente con biopolímeros durante 7 años en su cuerpo. Esta paciente había tenido 4 intentos de suicidio, 3 por ahorcamiento y 1 por medicamentos. Médica. Y esta paciente tenía una infección en su cuerpo desde hacía 7 años. En ese momento se tomaron diferentes
conductas para manejar los pacientes con biopolímeros y empezar unas investigaciones que hemos adelantado muchísimo. Tenemos una base de datos de casi 1000 pacientes ya en este momento y todo eso está analizando para tener unas conclusiones para cambiar el diagnóstico o la terapia de tantas pacientes que tenemos en el país y también directrices en otros países. El año pasado, a finales del año pasado, estuvimos en el Parlatino, en el Parlamento Latinoamericano, en Panamá, con diferentes especialistas, patólogos, otro tipo de inmunólogos, de conferencistas, y le hablamos a 19 países que hacen parte del Parlatino. Y muchos se asombraban porque no tenían conocimiento del problema. En países como Perú, Bolivia, Ecuador, que el problema es gravísimo. México no tenían conocimiento. Y en este momento tenemos la grata sorpresa que ya se inició la elaboración de una ley marco para que los diferentes países puedan iniciar sus propias leyes para que castiguen, persigan y puedan abolir este problema. En Estados Unidos, como te contaba ahora, parece que ya empezaron una ley en la Florida donde la persona que inyecta el biopolímero, si lo encuentran inyectándolo o si le comprueban que lo inyectó, puede ir presa con cargos de homicidio, intento de homicidio. Y es que es así, literalmente. Quien inyecta biopolímeros atenta contra la vida de la paciente porque se puede morir en el mismo momento 5, 10, 15, 20 o 30 años después. Y entonces así, pero tristemente, doctor, también conversábamos, no se denuncia, ¿no? No se denuncia. Si a mí me roban el celular y voy a hacer el denuncio del robo del celular, yo me tengo que ir hasta una inspección de policía, llego y evidentemente la fila es muy larga, estoy ocupado, entonces yo no voy a hacer el denuncio porque no pasa nada. Esa es nuestra forma de pensar. Entonces, si yo no denuncio que me roban el celular, entonces en Cali no roban celulares. Punto. Si tengo biopolímeros y yo no denuncio que me inyectaron biopolímeros, en Cali no inyectan biopolímeros. Entonces, cuando vamos a buscar estadísticas, no existen estadísticas. ¿Cuántos son las víctimas? No tenemos un número preciso, pero podemos extrapolar que si el 98% de las pacientes que están inyectadas son por esteticistas, y tenemos un esteticista que nos confesó de Popayán que tiene una base de datos de más de 3000 pacientes, una esteticista. Y podemos extrapolar, tenemos una paciente o algunas pacientes que nos comentan, doctor, yo no tengo una sola conocida que no tenga biopolímeros inyectados. O sea, tenemos nichos dentro de nuestra población donde el 100% de la población femenina está inyectada. Esto es alarmante, es una cosa jamás vista en ninguna otra entidad de ninguna especialidad médica. Claro, y muchas personas, digamos, tienen síntomas o manifestaciones y prefieren quedarse calladas o callados, digamos, o muchas tienen las manifestaciones que no las relacionan, pero entonces aquí como un consejo, doctor, digamos, cualquier persona que se haya inyectado algo, que tal vez no tuvo los requerimientos, no tuvo la precaución, no tuvo la responsabilidad de al principio revisar, mirar, reconocer si el médico estaba avalado, si la clínica, todos esos pasos que nos dijo, pero se inyectó algo, si es mejor que haga, digamos, todo eso que le estamos diciendo. Consulte a su médico, consulte a su dermatólogo, consulte a su cirujano plástico, pregúntele a su internista. Si el lugar donde le inyectaron todavía existe, vaya y exija que le muestren su historia clínica, que le muestren una etiqueta que trae todo inyectable donde está la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, el registro INVIMA, que es muy importante. Si nada de eso existe, es muy probable que la sustancia que le inyectaron no es legal. Entonces ahí usted tiene que buscar un cirujano plástico que entienda de ese tema para que la pueda orientar o le opere para retirar el biopolímero. Para que le quite ese problema que es una bomba de tiempo ahí latente, ¿no, doctor? Exactamente. Que en cualquier momento puede explotar y explotar de la manera más, digamos, terrible, que es todo lo que las complicaciones que nos está explicando el doctor. Yo antes de irnos a la pausa, doctor, le decía, esa sustancia también puede migrar, y es decir, tal vez hubo sustancia inyectada en glúteos y aparecieron deformidades más arriba o más abajo, como si se fuera. Migra a cualquier lugar del organismo, órganos o estructuras, a cualquier lugar. Es decir, que uno puede empezar a tener manifestaciones en brazos, de pronto tumorcitos. En los pies, en los genitales, en el vaso, en el hígado, en el pulmón. Wow, y ahí es donde vienen las serias complicaciones. Doctor, usted ahorita nos decía, no somos muchos, digamos, los que asumimos este trabajo fuerte, porque además, pues, estamos hablando de una cirugía reconstructiva, pero ustedes antes, apenas tienen a la paciente al frente, si conversan con ella, y todo eso que nos está diciendo aquí, se lo comenta a ella, es decir, hablan cuáles son las expectativas de ella, cuáles son los resultados que usted puede alcanzar. Claro, pero entonces tenemos casos donde la paciente dice, pero es que yo no vi el video que usted puso, yo estaba asustada, consentimiento informado, 14 hojas firmadas, pero es que yo no leí nada porque yo tenía miedo. Entonces no, las pacientes no pueden hacerlo del avestruz, meter la cabeza en un hueco y suponer que nada pasa a ver si se resuelve solo. O sea, es responsabilidad del paciente
sentarse con su médico. ¿Usted entendió? Sí, doctor, entendí. Entonces yo como médico asumo que usted entendió todo. Usted vio los videos, usted ya leyó, usted tiene alguna pregunta. Quiero que lea todo esto. ¿Usted entendió? Sí. Y después de la cirugía, no, pero sí, que no, que fue, que no era así. Y se siente frustrada, se siente engañada, se siente desilusionada. Toda esa cantidad de situaciones por las que pasan las pacientes, no solamente en cirugía de biopolímeros, sino en las cirugías estéticas. Están inflamadas, su forma cambió, no aceptan lo que ven al espejo. Entonces hay muchas cosas que tienen que ser hechas antes de una cirugía, porque recuerden, es largo, es doloroso y es muy ingrato todo este proceso. Claro, lo he dicho, doctor, digamos, cuando hablamos de retiro de biopolímeros, a veces se necesita no solo una intervención. Claro, se necesitan varias. No sé si han escuchado cuando un carro atropella a alguien y el ortopedista le tiene que hacer 7, 8, 9, 10 cirugías para salvarle la piernita. Y la persona llega en muletas, coja, con la pierna sequita y le dice, doctor, gracias por salvarme la piernita. Entonces a nosotros los cirujanos plásticos, claro que nos gustaría escuchar eso de nuestros pacientes, que nos abracen y nos digan, doctor, gracias por haberme ayudado a pesar de la forma o aquel resultado. Porque no existe en medicina y tampoco en cirugía plástica un compromiso con el resultado, sino con el medio. Yo te hago una cirugía de nariz para que te veas más respingadita, pero no sé si te va a gustar o no. Le cabe al artista hacer la obra, pero le cabe al espectador analizarla, entenderla y obtener si le gusta o no le gusta ese resultado. Claro, doctor, mucho por hablar, digamos, de ese tema de los biopolímeros y por hacer que sigan tomando conciencia. O yo no sé si este trabajo, doctor, es difícil, es complicado, o algún día lograremos de verdad que sí se tome conciencia y no haya más víctimas de biopolímeros. Todo eso lo hablamos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Cuerpo Vital. Desde el principio les anunciamos, en el siguiente bloque de nuestro programa vamos a conocer justamente una paciente víctima de los biopolímeros para que ustedes la escuchen, sepan cómo ella, digamos, cayó, digamos, en esa trampa, pero también cómo se animó y qué fue lo que le pasó para buscar esa ayuda y cómo se encontró con el doctor Carlos Ríos. Conversando en esta parte de nuestro programa justamente con el cirujano plástico, estético y reconstructivo Carlos Alberto Ríos, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y lo he dicho desde el principio, él tiene una gran experiencia, miles de pacientes atendidas en retiro de biopolímeros. A él lo encuentran en Santuario Medical Center, han estado viendo ustedes en pantalla, calle Cuarta, número 35A08, 524-3938 para cualquier inquietud, 524-3938. Y los invito para que lo sigan en todas sus redes sociales, que continuamente están enviando información, está mostrando casos de pacientes no solo, digamos, de biopolímeros, de retiro de biopolímeros, sino también pacientes operadas que estéticamente han querido y han quedado perfectas. En el Facebook, doctor Carlos Alberto Ríos, en Instagram, @dr_Carlos Ríos, y en la página encuentran toda la información www.drcarlosalbertorios.com. Doctor, desde el principio de nuestro programa decíamos que a veces hay como oleadas de pacientes que empiezan como a caer. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, ¿por qué? Si hemos hecho tantas campañas, yo creo que llevamos muchísimos años, doctor, conversando sobre ello, se ha escuchado a nivel nacional, a nivel mundial, sobre el riesgo de estos biopolímeros. ¿Por qué seguirán cayendo pacientes? El engaño. Entonces las pacientes, una golondrina no hace invierno, nos llama la lluvia. Entonces cada vez estamos intentando estructurarnos mejor, hacer esfuerzos mancomunados con la Secretaría de Salud, con los diferentes entes, hacer más ruido para que nos presten atención en la prevención. Operarse y lo otro, eso ya es otra historia y es difícil, es caro, es ingrato, te lo repito. Pero hay que hacer mucha bulla, hay que hacer mucho ruido antes para alertar. Yo estoy yendo a algunas universidades, a centros de estética, a enseñar, a educar. Yo pongo un granito de arena, pero imagínate, estamos hablando de 19 países, entonces en muchas ciudades, pueblos, es un problema, el monstruo tiene 1000 cabezas, entonces es muy complicado, pero seguiremos haciendo ruido, seguiremos yendo a diferentes instituciones para que aquella que se va a inyectar, por favor, se arrepienta. Claro está que tenemos ese tipo de paciente que me dicen, doctor, tengo una amiga que se va a inyectar, llámala, yo le dedico tiempo de mi consulta, le explico absolutamente todo, le muestro fotos
que ustedes no las pueden mostrar en televisión, con fotos horrorosas, complicaciones severísimas, muertas, necrosis extensas, y pasadas 2 semanas vuelve mi paciente y me dice, doctor, recuerda a mi amiga, sí, ¿qué pasó? Ya se inyectó. Wow. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Qué será que...? Bueno, obviamente, digamos, porque ven casos que quedaron bien, que digamos que las complicaciones no han salido, entonces allí, digamos, el peor enemigo. Y también muchas personas buscan como costo, economía, que finalmente les va a salir más caro, ¿no? Claro, lo barato sale caro, siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, lo barato sale caro. Una inyección te cuesta 1, 2, 3, 4 millones, en algunos lugares cobra 4. 4 millones y una cirugía te habla el doble, te cuesta el doble o el triple. Ok, si te costó 1 millón inyectártelo y te cuesta 20 retirártelo más todos los gastos, si ponértelo cuesta 1 y quitarte el problema cuesta 30, yo creo que hay que pensarlo. No me parecía elegante hablar de precios y de estas cosas en los medios, pero yo creo que la ecuación, el órgano que más le duele al cuerpo es el bolsillo. Entonces es muy simple. Si ponérselo te cuesta 1 y quitártelo te cuesta 30, no te lo pongas. No te lo pongas, no es negocio. No vas a tener de repente los recursos para solucionar el problema. Te vas a deformar, a deformar. De repente no vas a morir, pero te vas a deformar. Tu vida va a cambiar, se va a volver un infierno. Tu vida nunca va a ser igual después de tener biopolímeros y empezar con las complicaciones. Sí. Entonces vuelvo, si te cuesta 1 ponértelo y te cuesta 30 o más retirártelo, no te lo pongas. Y si te cuesta 1 ponértelo y te cuesta la vida, pues imagínense, porque exacto, inmediatamente puede caer la persona. Doctor, uno aquí habla, digamos, de complicaciones en glúteos, digamos, en busto, pero qué triste cuando las complicaciones son en el rostro. Claro, porque es que el rostro no se puede cubrir, no se puede ocultar. Hablábamos, te mencionaba una paciente que estuvo esta mañana, ahora más temprano, en el consultorio, y ella hizo un denuncio en la fiscalía, hizo un denuncio penal. La policía le está ayudando y hará todo lo correspondiente, pero es todo un proceso, es este tiempo, para que esta persona tenga que responder, no sé si pagar, pero responder ante las autoridades competentes por aquello que hizo. Son lesiones personales, entonces el rostro no se puede esconder. Entonces tenemos pacientes que están muertas en vida porque no salen de su casa, su relación de pareja se acabó, su trabajo se acabó, se anuló y vive llorando entre 4 paredes su amargura, porque no pensó antes de inyectarse. No, esto es un eslogan que estamos tomando para repetir a las personas. Usted es responsable de lo que se hace, por favor, por el amor de Dios, no lo haga. Usted es responsable de aquello que está haciendo con su cuerpo y con su rostro. Imagínense, con el rostro que empiecen las manifestaciones, las complicaciones, y como ha dicho el doctor, es que a veces, digamos, retirar estos biopolímeros no es una cirugía estética, es una cirugía reconstructiva y por lo tanto, que vaya a quedar como si nada hubiera pasado. Es muy difícil, es muy difícil. A veces es imposible. Doctor, yo creo que hablamos justamente de esas técnicas que sé que también son, digamos, muy buenas y han evolucionado, la técnica del retiro justamente de los biopolímeros. Bueno, yo publiqué, presenté unos trabajos en congresos nacionales e internacionales de cirugía plástica de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en la que mostré experimentos que hicimos in vivo e in vitro, en los cuales evaluamos diferentes técnicas de lipoaspiración ayudada con luz, que es láser, de lipoaspiración ayudada con ultrasonido, que es Vaser, de punciones con agujas gruesas y otras técnicas donde nosotros validamos que las técnicas que tienen buenos resultados son técnicas en las cuales se retira en bloque el biopolímero y el tejido dañado. Entonces, las demás técnicas no presentaron utilidad clínica, tenemos videos de eso, tenemos videos de las presentaciones en los congresos, que es lo que le mostramos a los pacientes, no es nada diferente, donde hay que retirar en bloque. Existen técnicas donde se hacen cicatrices grandes, muy grandes, y otras técnicas en las que las cicatrices no son tan grandes, son pequeñas. Pero en las dos hay que retirar en bloque, y cuando se retira en bloque, esa tumoración, toda esa lesión, pues van a quedar alteraciones en la forma, o sea, van a quedar deformidades. Y no en el 100% de las veces, hay personas que están peor y quedan mal, hay personas que están mejor y quedan bien, o viceversa. Pero entonces es ese abanico de posibilidades donde todos queremos el mejor resultado, el mejor costo-beneficio, lo mejor por aquello que yo pagué, y a veces no lo alcanzamos y no es posible alcanzarlo. Claro, pero entonces, doctor, digamos que esas cicatrices o esos resultados van también un poco a depender de esas consecuencias que ya tiene la persona en el cuerpo. Claro,
si los tejidos están en malas condiciones, independientemente si la piel está bien o no, porque lo que vemos es la piel, la superficie. Si la piel está rosadita, todo bien. Si la piel está negra, dañadísima, pues imaginamos que va a quedar mal. Pero independientemente de cómo está la piel, las cosas dentro son completamente diferentes. Y eventualmente el punto que das se suelta. Los tejidos que aproximas no pegan y se abren. Lo que estaba ya guardado, que tenía esas infecciones subclínicas, aparecen y hay infecciones, y hay necrosis, y queda feo, y queda deprimido. Eventualmente cuando reconstruimos los implantes que ponemos, se infectan, y hay que retirarlos, y quedan deformidades. Entonces es un tema, a uno como cirujano plástico no le gusta salir ante las cámaras a decir, yo te opero y puedes quedar deforme, pero es ese el camino que siguen las pacientes que se hacen cirugías para retirar biopolímeros. Claro, pero a pesar de todo eso que nos está diciendo, doctor, siempre, como lo acaba de decir, ese es el camino, es decir, si tiene biopolímeros en el cuerpo, sí o sí hay que quitarlos. Hay que quitarlos. Tenemos pacientes que se ven muy bien y tienen todos los síntomas del síndrome de Asher, que los mencionamos anteriormente. Tenemos pacientes que no tienen ningún síntoma, pero se ven muy mal. Tenemos pacientes que no tienen síntomas y que se ven bien. ¿Cuál sería el paciente ideal para operar? Yo pienso que el ideal para operar es aquel paciente que está perfectamente bien, que está en perfectas condiciones, porque los tejidos están en buenas condiciones para someterse a una cirugía. Pero la mayoría de las personas no quieren operarse o no consultan hasta que no tienen complicaciones. Y generalmente las complicaciones se padece de ellas, de esas complicaciones durante meses o durante años. Y cuando consultan los tejidos están en muy malas condiciones. Tenemos niñas muy lindas y jóvenes con unas complicaciones gravísimas. Hay una chica que es una modelo del eje cafetero, nos consultó, ella se ve muy bien, la muchacha es divina, es lindísima, su piel está en perfectas condiciones y la forma, pero quien le inyectó esto lo hizo en un plano, lo que se fue entre el músculo, migró, como hablamos ahora, migró y comprometió completamente el nervio femoral, la arteria y la vena femoral, desde el origen hasta debajo de la rodilla. Esta paciente es inoperable, los neurocirujanos que la han visto no se le miden, los cirujanos vasculares, y pues, por supuesto yo tampoco tengo la formación para operar vasos y nervios, grandes vasos y grandes nervios en los miembros inferiores. Nosotros estamos haciendo recopilando información y la paciente llora frente a las cámaras diciendo, doctor, yo soy consciente que en algún momento me van a amputar las dos piernas. Una muchacha joven, bonita, con todo un futuro por delante y que fue dañada severamente por una persona de estas. Wow, sí, triste y duro. Y así es que hay que hablarle en este momento a nuestros pacientes y a nuestros televidentes para que de verdad no caigan en esto que sigue cayendo, que sigue habiendo víctimas. El doctor nos dice, muchas son las que llegan y otras muchas son las que están allá guardadas y que tal vez tengan sentimientos, que ya de esos sentimientos hablaremos también después de la pausa, tengan sentimientos que no les permitan buscar ayuda y otras ni siquiera sepan que vienen las manifestaciones o que después vienen las complicaciones. Voy a hacer pausa para comerciales y cuando regresemos seguimos hablando y conoceremos a Elena Flor Cortés. Ya regresamos. Continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo, hablando de biopolímeros y ya en nuestra mesa de trabajo está Elena Flor Cortés, paciente víctima de biopolímeros, que quiero que la conozcan, y por supuesto también continúa con nosotros el doctor Carlos Alberto Ríos, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Elena, pues muchísimas gracias primero por estar aquí y por contarnos tu historia, porque sé que es valiosísimo este testimonio para todos nuestros televidentes. Bienvenida. Gracias por permitirme compartir el testimonio. Cuéntanos, digamos, ¿cómo llegan estos biopolímeros a tu vida? ¿Cómo entran a tu cuerpo? Pues hace 14 años vine de vacaciones aquí a Colombia. Me aplicaron, según lo que me dijeron, vitamina C con colágeno. Yo quería darle un poquito más de forma a los glúteos, mejorar un poco la apariencia de la piel, y así es como empezó la pesadilla. Así empezó la pesadilla, sí. Te dijeron, ojo, pues que aquí entonces empezó el engaño, vitamina C con colágeno. ¿Y en qué momento aparecieron las reacciones? Inmediatamente. Los glúteos se me pusieron morados. Empezó a salir líquido, pero ellos decían que era normal, que era parte del proceso. Fui al siguiente día porque seguía mal. Y ellos me hacían curaciones, pero me decían que era parte del proceso, que estaba inflamada, que por eso estaba morado, pero que eso con el tiempo se me iba a mejorar.
¿Y cuánto tiempo estuviste así, digamos, entre ese ir y venir y estas 11 complicaciones? años. ¿11 años así? 11 años, hasta que vine una vez de vacaciones aquí a Colombia, escribí y gracias a Dios me contactaron de Santuario, me hablaron del doctor, lo conocí y pues decidí iniciar el proceso con él de la primera cirugía. Es decir, tú no vives aquí en No, Colombia. ya ahora sí, pero en ese tiempo no. Y en el extranjero, cada vez que visitaba a los médicos me decían que era un problema muscular, que me hacían radiografías, no arrojaban nada. Tomaba muchos analgésicos para el dolor. Es decir, tú 11 años estuviste así, como con las complicaciones, como con el dolor, en el ir y venir, decir que es normal, pero tú veías que de normal no tenía nada. Estaba pero todo mal. tampoco sabía qué era, porque como inicialmente me decían que era vitamina C con colágeno, no tenía ni idea. Entonces, sí sé que cuando estaba nerviosa o estresada, los síntomas se disparaban. Y entonces pensaba que lo que me decían los médicos era real, que era debido al estrés, que era muscular, y me hacían tratamientos para eso. ¿Y los síntomas, digamos, eran que morado o era algo más? No, eso empezó a migrar y me migró en la parte de la espalda, en la parte lumbar. Entonces, pues sentía como nudos, como bolitas, y eso me dolía, me generaba mucho dolor, me dolían las piernas, la espalda la tenía muy mal. Es más, cuando yo salí de la cirugía, la primera cirugía que me hizo el doctor, lo primero que me toqué fue para ver si me sentía la columna, porque yo ya no me la sentía. ¿No te sentías esa columna? Yo quiero, doctor, que justamente contemos cómo llega entonces Elena, digamos, cómo la encuentra, cómo la revisa. Contemos también cómo ese paso a paso. Sí, Elena llegó como llega la mayoría de las pacientes, ¿no? Con daños en el área donde fue inyectado, con migración a las regiones vecinas. Existen exámenes para determinar si hay migración macro, grande, que se puede ver, pero no existen algunas imágenes para determinar si hay migración microscópica. Hay una paciente de Argentina que le realizaron un examen que en este momento no tenemos un reactivo para hacerlo en Colombia. Le inyectaron un poco en su rostro y resulta que tiene migración al seno, al vaso, al pulmón, a la aorta, está invadida. Y eso no se puede, ni lo podemos quitar, ni lo podemos ver con otro tipo de exámenes. Elena tenía migración a la espalda, a las caderas, y a través de un procedimiento de resección en bloque, con endoscopio, nosotros le retiramos ese material. Ella quedó con serias deformidades en su cuerpo y después de otras 2 cirugías, en ese momento ella alcanzó la forma y el volumen que ella deseaba. O sea, en este momento ella se encuentra satisfecha con su organismo, pero pasó no por una, pasó por 3 procedimientos. ¿Deberá pasar por otro? No lo sabemos. No lo saben aún. Pero, Elena, tú siempre lo has dicho, digamos, desde el principio, tú no tenías ni idea qué era lo que estaba pasando, ni qué era lo que te estaban inyectando. ¿Cuándo entonces te diste cuenta? ¿Solo cuando conociste al doctor o cómo No, fue? cuando empecé a leer en internet, entonces empecé a ver que hay síntomas que coincidían con los que yo tenía. Y ahí fue cuando decidí escribir a Santuario. En tiempo, digamos, en cirugías, ¿han sido entonces qué, 3 años? Desde el 2015. Desde 2015, 3 años, 3 años. y has estado buscando esas soluciones. ¿Cómo ha sido, digamos, todo este proceso para ti? Pues difícil, traumático, pero a la vez esperanzador, ¿no? Porque yo sabía que me iban a ayudar. Desde la primera cirugía sentí que los síntomas mejoraron muchísimo. Sí, ya no me duele la pierna, ya siento mi columna, que era lo que más me traumatizaba. Y poco a poco, pues la última fue en la parte de las caderas y también ahora me siento muchísimo mejor. Doctor, es decir, entonces, nos contaba, desde las primeras cirugías quedaban deformidades, pero eso es importante lo que nos acaba de decir Elena, es decir, los síntomas, esos síntomas de dolor, tal vez todos esos síntomas del síndrome de Asia que nos dice, tal vez estos iban desapareciendo. Claro, es que la intención del procedimiento es esa, es mejorar el sistema inmune, no mejorar la estética, ¿ya? Pero las pacientes le dan mucho peso a la estética. Por ejemplo, estás muy mal, saliste de cuidados intensivos, te recuperaste y estás lista para la cirugía y la pregunta siempre es, doctor, ¿y cómo voy a quedar? O sea, siempre pesa mucho en nuestro medio, por los cánones establecidos por nuestro medio, los cánones de belleza, pesa mucho el aspecto físico. Entonces, ¿cómo voy a quedar? Es algo que pesa muchísimo. Tenemos muchas pacientes que se encuentran bien de salud, de sus síntomas, pero están muy inconformes por la parte estética.
Y el procedimiento lo que busca es recuperar la salud de las pacientes. Claro, la salud. Yo quiero, Elena, aprovechar que estás en este momento aquí en nuestro programa, que fuiste víctima de estos biopolímeros, para que envíes un mensaje, digamos, a nuestros televidentes, hombres y mujeres, porque no podemos desconocer que ahí también pueden caer hombres, para que tengan mucho cuidado y eviten, digamos, todos estos 14 años de sufrimiento que has tenido tú. Pues mirar bien el profesional con quien se van a operar o se van a realizar alguna intervención, certificaciones, no medirse en la parte económica, y si es que ya han caído en eso, que busquen ayuda, porque muchas veces no lo hacen precisamente por eso, porque siempre tienen ¿cómo voy a quedar? Los glúteos me van a rebajar mucho, voy a quedar deforme, entonces es necesario que busquen ayuda. Claro, imagínense, y no podemos irnos sin decir esto, doctor, que lo decíamos un poco, esos sentimientos, miedo, culpa y vergüenza sienten las mujeres y tal vez les impide consultar, pero el mensaje de hoy es buscar ayuda inmediatamente. Sí, abra los ojos, no sienta culpa, usted no es culpable porque fue engañada, a no ser que le hayan dicho que es una sustancia mala, de mal origen, ilegal. Entonces, y haya caído. Sí, exactamente, entonces fue engañada, entonces no sienta culpa. No sienta miedo, hay profesionales, hay instituciones, hay personas que se han sometido a estos procedimientos y están bien. Siempre existen riesgos de complicaciones, pero la mayoría, como les decía, ¿no? Esa campana de Gauss, la mayoría están en mejores condiciones y hay una esperanza de que esos síntomas puedan mejorar. Entonces, pues busque ayuda y denuncie. Es fundamental que haya una denuncia. No porque yo quiera que hagan una cacería de brujas y vayan detrás de fulano o fulano, no se trata de eso. Se trata de que existan estadísticas para que el gobierno pueda hacer algo, para que podamos ir y tocar puertas y nos escuchen porque hay muchas víctimas. Si no hay víctimas, no hay problema. Y si no hay problema, no van a buscar soluciones. Denunciar, doctor, muchas gracias. A ti por la invitación nuevamente y a toda tu audiencia. Elena Flor Cortés, muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por contar esa historia. Y esperamos, ¿cómo es, doctor, el eslogan? No, esperamos que tomen conciencia definitivamente las personas que no caigan en los biopolímeros, que no crean y que investiguen bien. Es su responsabilidad. Lo dijo desde el principio el doctor, su responsabilidad. Que todo lo que le hagan sea por expertos y profesionales. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.